Hola Iglesia, seguimos desde casa. Seguimos con la misma palabra de la semilla que es la palabra y que trabaja en nosotros, en esa tierra que somos nosotros, y va a depender por ahí la disposición de cada uno para recibir esa semilla que es la palabra, y la palabra que es Cristo. Lo hemos visto aquí en los videos anteriores. Aquí en Proverbios capítulo 8, versículo 19, dice, mi fruto es mejor que el oro. Está hablando el proverbio de la sabiduría, de la eternidad de la sabiduría. Dice el rey Salomón, escribe este proverbio de parte de Dios y dice, mi fruto es mejor que el oro. Sí, mejor que el oro afinado, y mi ganancia mejor que la plata escogida. El fruto es mejor que el oro, el fruto que viene de la palabra, el fruto que viene de la sabiduría de Dios, y es Cristo la sabiduría, ¿sí? Es Cristo la palabra. Entonces tenemos un fruto que recibir, que hacer y que ser parte también, porque cuando gesta en nosotros esa semilla, esa palabra de Dios, tiene que dar un fruto que es mejor que el oro, y que el oro afinado, o sea, no el oro que se pueda encontrar en una montaña y es oro, sino el oro que ya está afinado, trabajado, que ya pasó por el fuego y se le sacó todas las impurezas, ¿sí? Un oro preciado. Bueno, el fruto de la palabra y de la sabiduría que es Cristo es mejor, es mucho más grande porque es eterno. El oro nos va a durar aquí nomás, pero después, cuando descansemos o partamos, hay algo que es mucho más grande, que está en el espíritu y en nuestra alma, que es la eternidad, y que de ese fruto vamos a comer y vamos a tener una mejor recompensa, pero va a depender de los frutos que aquí estemos dando y que estemos así volviendo a producir. Y ahí es donde encierra el misterio. Dios encierra un misterio en la semilla que es la palabra que es Cristo y que viene y que baja del Espíritu y que es de su ADN. No puede ser una semilla que no sea de su ADN. Tiene que ser una semilla de su ADN. Por eso es que el único que pudo venir en un cuerpo, en una semilla, y nosotros ser parte de esa semilla es Cristo, porque Él es el único que pudo, porque Él no había sido separado de Dios. Nosotros por el pecado fuimos separados de Dios. Entonces por eso es que en el mundo estamos separados de Dios. Pero ahora hay un ADN, una semilla, una genética espiritual. Y es a través de la palabra y es por medio de la fe en Cristo Jesús y la fe que viene de Él. Por eso en Hebreos 12 dice consumado, esa fe que Él la consumó y la terminó y ya fue terminada y consumada. El autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Entonces hay algo que en la tierra tiene que producir esa semilla de la palabra con fe, que viene de Jesucristo. Tenemos que creer. Pero el misterio es hermoso porque no se trata de resultados, sino se trata de frutos. Siempre habló de frutos. Dios siempre habló de frutos. Jesús, cuando estuvo enseñando en las parábolas, hablaba de frutos, nunca habló de resultados. Hoy en día se habla mucho de resultados, de cómo tener resultados en la riqueza, de cómo tener resultados en una iglesia grande o cómo tener resultados, pero Jesús habló de frutos, no de resultados. Porque resultados puede tenerlo alguien sin Dios, pero frutos que viene de su propia genética no lo puede tener alguien que no cree o que no está trabajando en que Cristo crezca en nosotros. Y esto es muy importante entenderlo. Por eso esta genética de los frutos que vienen
del Padre. ¿Cuál es el misterio del fruto, a diferencia del resultado? Que el resultado yo puedo diagramar hacia adelante, digo, bueno, de aquí a 5 años y hago un plan estratégico y me esfuerzo en esa estrategia y obtengo unos resultados. Cualquiera lo puede hacer y cada vez hoy en día con herramientas que nos da el Internet, cada uno puede llegar a muy buenos resultados. Y trabajando firme, cada uno puede llegar a resultados. Pero estos frutos que son a partir de la semilla de la palabra no pueden ser dados no lo puede obtener una persona, simplemente tiene que ser del Espíritu, tiene que venir del Espíritu, tiene que ser sembrado por la palabra. Y esto es importante. ¿Y dónde está el misterio? Y el misterio está en que hay que madurar ese fruto, pero ¿y ese fruto de dónde vino? De un árbol. Jesús dijo que Él era la vid y la vid verdadera, nosotros el pámpano, ¿sí? De los que vamos a llevar un fruto, ¿sí? O en la misma palabra del sembrador, Él siembra la palabra que es Cristo mismo, y esa tierra tiene que germinar una semilla, que es la palabra. Una semilla, ¿cómo llegó la semilla? ¿De dónde salió la semilla? ¿De dónde sale una semilla? Una semilla sale de un árbol, con esa misma genética, o del trigo, de una espiga de trigo que produce una semilla, o un fruto, como una ciruela que tiene su carozo adentro, su semilla, su esperma, un fruto. Y el misterio está ahí el misterio, porque hay eternidad dentro de esa semilla. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, vemos cuando hay una floración, ¿sí? Un árbol que da flores, cuando la flor se abre, en realidad la flor viene a ser el momento del nacimiento de la semilla. La flor tiene su óvulo y viene un esperma que está dado por el polen que entra en ese óvulo y de esa manera produce esa gestación de un nuevo nacimiento, de una nueva semilla, y esa semilla que recibió con ese polen se encapsula y luego nace un fruto por fuera, pero quedó una semilla dentro con ese mismo ADN de esa planta, con esa misma genética, para madurar un fruto y luego caer y separarse, pero con el mismo ADN de esa planta. Ese es el misterio. Entonces, no podemos tener una palabra diferente a la de Cristo, porque el ADN tiene que ser de Él. Si bien vamos madurando y estamos separados, pero en realidad con el mismo ADN, con el mismo gen de esa palabra. Y esto es muy importante entenderlo, porque no puede uno llevar una palabra que no sea Cristo naciendo en nosotros, Cristo creciendo en nosotros. Es muy importante esto. Porque cuando Jesús habló de las dos vírgenes, la insensata y las vírgenes que tenían aceite, cuando las insensatas fueron y golpearon, Jesús le dijo, no las conozco, ábrenos, que somos también nosotros las vírgenes. Y Jesús le dice, no las conozco. Y dice, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre anduvimos en tu poder, no las conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo que una iglesia que estuvo otorgando poder, milagros, sanidades y Dios dice no las conozco? Porque cuando se puede trabajar en el don que Dios da, lo que Dios da, Dios no lo quita. El que tiene el don lo tiene, pero si te quedas con el don y no conoces a Dios y no conoces la palabra, y la palabra tiene que ser algo que renueva nuestras vidas y que viene de parte de Dios y que tiene que ser germinado por Él, para Él y en Él, y que no se trata de mí el Evangelio, sino se trata de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Con ese ADN, no por hacer activismo
dentro de la iglesia. No te creas que porque puedes danzar dentro de la iglesia o profetizar, si no lo conoces, conocerlo significa intimidar con Dios, significa tener revelación de su palabra, significa decirle, Padre, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué tengo que hablar? ¿Cuál es la palabra que tiene? A mí me llama la atención que en Apocalipsis dice que el árbol de la vida tiene 12 frutos, un fruto para cada mes. Entonces hay una continua revelación cada mes. Este mes tengo una nueva palabra, un nuevo fruto. Algo que se gestó y que se separó, pero que tiene el mismo ADN. Iglesia, necesitamos tener ese alimento, ese ADN, ese gen. No podemos tener resultados porque los resultados los puede tener cualquiera. Debemos tener el mismo fruto. Por eso Gálatas 5:20 habla de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Paz, fe, gozo, amor, paciencia, ¿sí? Bondad, ¿sí? Mansedumbre, dar, frutos del Espíritu, pero tiene que venir del amor del Padre. No puede ser que salga por resultados, tiene que salir por frutos del Padre. Tiene que ser la invasión del amor de Dios la que nos lleva a trabajar, a ser en la iglesia. Iglesia somos nosotros. Y adoradores somos cada uno de los que son hijos de Dios, que ya hemos sido unidos al Padre. Y ya estuvimos unidos a Él en el Espíritu y somos un Espíritu con el Señor. Y todo lo que hacemos es adoración a Dios. No creas que porque tenés un ratito de adoración en la iglesia, eso es adorar a Dios. A veces Dios ni siquiera toma ese momento como adoración. Adoración son las 24 horas, todo el tiempo. Dios no se separa de nosotros. Así que, iglesia, que ese fruto del Espíritu pueda madurar y tener el mismo gen de Jesucristo y así perpetuar ese fruto que luego va a dar una nueva planta, una nueva siembra, una nueva cosecha. En el nombre de Jesús. Recibe esta palabra como un fruto de Dios. Muy bien, iglesia. Nos vemos allí esta tarde en la calle El Chañaral, Iglesia Ciudad de Refugio, en General Alvear.